días, mi nombre es María Camila Mata, somos el grupo de Sebastián Mogollón, Geraldine Brunal y María Camila Rodríguez y hoy les vamos a hablar sobre las milicias en Irak. Los grupos chiíes o las milicias chiíes en Irak se han conformado debido a la ayuda de Irán. La mayoría de estos se conformaron tras la invasión estadounidense en 2003. Sin embargo, todos estos se hicieron mucho más fuertes cuando Estados Unidos dejó la nación en 2011. Esto los llevó a que en el 2014 empezaran a combatir contra el Estado Islámico. Tras la retirada de Estados Unidos de Irak, los grupos chiíes reorientaron su misión y empezaron a luchar en 2011 en Siria junto a las milicias iraníes. Esto los llevó a combatir del lado del presidente Bashar al-Assad. También los llevó a combatir en el norte de Irak contra los suníes radicales. Las milicias predominantemente chiíes de Irak se incorporaron a las recién creadas Unidades de Movilización Popular en adelante PMU en junio de 2014. Ante la veloz ocupación del territorio por parte del Estado Islámico, el entonces primer ministro iraquí Nouri al-Maliki y la principal autoridad religiosa chií del país, el gran Ayatollah Sistani, hicieron un llamado para que todo hombre apto se uniera a la lucha contra el Estado Islámico. Desde el principio, el gobierno prestó a las PMU apoyo económico, suministros de armas y respaldo político, pero hasta abril de 2015 no estuvieron sometidas al control nominal del primer ministro. Las milicias en Irak han tenido efectos devastadores en la población civil, han contribuido a la comisión de muchos abusos graves y sistemáticos contra los derechos humanos, así como las violaciones de derecho internacional humanitario, y ha sumido al país en una espiral de inseguridad e inestabilidad. El respaldo presentado por el gobierno iraquí a las PMU desde su creación y su integración a las Fuerzas Armadas en febrero de 2016 ha desempeñado una función importante en la perpetración de esta situación. El primer ministro ordenó en febrero de 2016 que las milicias de la PMU pasaran a formar parte de las Fuerzas Armadas iraquíes y en teoría actualmente se encuentran sometidas a la jurisdicción militar. En realidad, las milicias de la PMU actúan con frecuencia al margen de las estructuras de mando y control del Estado. Ahora bien, pasaré a explicar dos de las milicias más importantes iraquíes. El primero, el grupo chií Kataib Hezbollah, declaró su lealtad al líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei. Se estructuró entre 2003 y 2007 y está incluido en la lista de las organizaciones terroristas de Estados Unidos. Fue fundado por al-Mohandes y llevó a cabo ataques contra Estados Unidos en Irak en 2003 y 2011, y en 2014 fue integrado a las PMU, siendo el centro nervioso de los guardianes de la revolución en Irak. La segunda, Asaib al-Haq, fundada en Irak en 2006, es la tercera milicia chiita más grande de este país. Según la investigación de US Institute of Peace, el grupo inicialmente fue equipado, financiado y entrenado con el apoyo de las milicias libanesas Hezbollah en campamentos iraníes. La milicia ha establecido oficinas políticas, escuelas religiosas y servicios sociales, principalmente en el sur de Irak y Bagdad. Aunque los movimientos de autodefensa de origen cristiano no son nuevos en Irak, a partir del 2014, cuando se intensifica la guerra contra el Estado Islámico en Irak, se forman los grupos de las Brigadas Babilonia, las unidades de Nínive y Dwek Nausha. A pesar de que esta es su origen en la fe cristiana, tienen varias divisiones tanto internas como externas. Las internas son que debido como al alto número de cultos cristianos como son las iglesias caldicas, las arameas, las asirias. En las divisiones externas se da que algunas apoyan a los kurdos y otros al gobierno central iraquí. Y tal como sucede con el mismo Estado Islámico, muchos cristianos occidentales, sobre todo en países europeos y estadounidenses, irónicamente veteranos de las incursiones de la OTAN entre 2004 y 2006, se han unido a estas milicias cristianas no con objetivos políticos, sino más bien con objetivos religiosos. A continuación les voy a explicar las tres principales que fueron las que les mencioné anteriormente. Las milicias de la Brigada Babilonia están inspiradas en Jesús. Estas luchan contra el Estado Islámico para proteger a los cristianos del grupo terrorista, ya que ante sus ataques no tuvieron otra opción que tomar las armas. Ellos se formaron alrededor del 2014 ante el rápido avance del Estado Islámico por el norte y el occidente de Irak, manteniéndose firme aun cuando el ejército iraquí estaba debilitado y al borde del colapso. Su líder es Rayan al-Kildani. Él ha concedido entrevistas a medios occidentales como la BBC. En ellas, él asegura supuestamente han forzado al gobierno iraquí a cubrir sus gastos, recibiendo alrededor de 1.400 millones de dólares al año. También ellos aseguran contar con un pie de fuerza de algunos decenas de miles y contar con armamento pesado como algunos cohetes retropropulsores.
Ellos dicen luchar junto a las milicias musulmanes chiitas con el objetivo de liberar Mosul, la cual se concretó en el 2017. Las unidades de Nínive, las cuales cuentan con un origen histórico debido a la histórica ciudad de Nínive, se fundaron en el 2014 y al igual que las brigadas babilonias luchan contra el Estado Islámico. Poseen alrededor de 5.000 efectivos y reciben respaldo financiero de organizaciones caldeas y asirias alrededor del mundo. Ellos no han definido sus alianzas como tal, pero al igual que las brigadas babilonias buscan como ese objetivo de concretar la liberación y libertad de las comunidades cristianas bajo control del Estado Islámico. De las Deuk Nausha, que en arameo significa sacrificio personal. Ellos colaboran con las fuerzas kurdas Peshmerga para defender a las minorías étnicas y religiosas del norte de Irak. Son las organizaciones que más han recibido apoyo de combatientes extranjeros occidentales para enfrentar al Estado Islámico, iniciando una cruzada cristiana contra el islamismo radical que profesa este grupo. Frente a este proceso de construcción del Estado, los actores han sido incapaces de crear condiciones permanentes de paz, ya que las partes involucradas, sea el Estado o las milicias armadas, hacen uso del conflicto como instrumento de poder para su reconocimiento y legitimación. Por esta razón, la magnitud de la violencia, destrucción y grave afectación se multiplica por las generaciones, y las prácticas para la paz reproducen las estructuras sociales e instituciones culturales que fueron las causantes del escalamiento de la violencia y el enfrentamiento armado. La cultura y estructuras violentas no pueden ser solucionadas mediante la fuerza, ya que solo lleva una cultura bélica sustentada en la perpetuación de este tipo de estructuras. Por lo tanto, la resolución del conflicto transformativo y la construcción del Estado se debe dar a través de un poder como fuerza constructora que logre pasar de un poder destructivo a uno integrativo basado en la integración de peacekeeping y peacebuilding, los cuales se mueven más allá de la paz negativa hacia una transformación y reconstrucción fundamentada en la comunicación, la no violencia y el aprendizaje. Es necesario mencionar que no toda destrucción es indeseable. De la destrucción de ciertas instituciones y relaciones sociales emerge un poder constructivo que transforma los recursos o ideas que obstruyen la posibilidad de creación y de cambio. Sin embargo, por sí solo no es suficiente. Se ha desarrollar un entendimiento de los aspectos multiculturales acompañado de las habilidades de comunicación y diferentes métodos de conciliación y diálogo para la construcción del Estado. Debe haber una concordancia entre los aspectos de seguridad tradicionales y la edificación de una cultura de paz, y para así evitar una residencia del conflicto y un recrudecimiento de la violencia que obstaculice la construcción del Estado iraquí. Un nuevo gobierno debe traer consigo legitimidad, inspirar la unión y cooperación entre individuos y grupos étnicos, y construir estructuras sociales de paz duraderas que contengan los mecanismos necesarios para la resolución de conflictos sin la necesidad del uso de la violencia. La fuerte dependencia del sistema internacional de los recursos del Golfo ha condicionado sus relaciones internacionales, dotándolas de un alto grado de complejidad, unas alianzas para defender o cuestionar el statu quo y unos dilemas de seguridad que con frecuencia generan paradojas y contradicciones. Cabe recordar que en Irak 2/3 de la población profesan la tradición chií del Islam, de modo que gran parte de su territorio es tierra abonada para la implantación de grupos armados como las Fuerzas de Movilización Popular, Uzbat al-Tahrir y las milicias asociadas a Hezbollah, que tienen gran influencia de Irán. Irak enfrenta actualmente dos grandes problemas, uno a nivel estatal, dado el aumento del poderío militar y político de los chiíes, y uno a nivel regional por el fortalecimiento de Irán en Medio Oriente. De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, en Irak siguió reprimiéndose con dureza la disidencia por medios como el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y ataques contra la libertad de expresión y de reunión. También se presentaron casos de violación contra los derechos de mujeres y niñas yazidíes. Cabe destacar que una milicia per se representa para el Estado una amenaza existencial, en este caso para Irak, dado que buscan el control político del territorio y muchas veces realizan actos terroristas que atentan contra civiles, fuerzas de seguridad, funcionarios del Estado u organismos internacionales. En conclusión,
El caso iraquí representa una multitud de retos para las relaciones internacionales, tanto en materia de seguridad como de derechos humanos, aplicación del derecho internacional humanitario y prácticas de construcción de paz. Se propone entonces entablar un diálogo que integre a todos los actores del conflicto, incluyendo las potencias extracontinentales que están participando de él. A su vez se hace un llamado para prácticas de respeto a la diversidad étnico-religiosa que existe en todo el territorio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esa fue nuestra presentación sobre milicias iraquíes. Esperemos que les haya gustado.